Esta no es una historia de mi tortilla, mi pastilla, ni mi rodilla. Esta es la historia de Koichi. Esta historia sucede antes de que la rodilla entre a la UA. Ya saben cómo es este mundo. Nació un bebé que brillaba y empezaron a nacer gente con habilidades, y se les conocía como Kirks. Así es como nacieron los héroes que trabajaban al margen de la ley. Pero había algunos héroes que trabajaban por su cuenta, sin que nadie les diga si puede o no ser un héroe. Vemos como una cosa rosada andaba causando problemas y termina apareciendo All Might. Koichi era un gran fan de All Might, pero se estaba distrayendo e iba tarde a la universidad. Así que se va corriendo, pero termina chocando con una persona y pues se termina metiendo en problemas. Para evitarlo le dicen que debía arrodillarse y pedir perdón. Koichi obvio lo hace, pero le dicen que era patético por hacerlo. Entonces, ¿sí o no, güey? Le iban a patear, pero se echan para atrás como si fuera un auto a control remoto. Los había molestado y dice fuga la oruga y empieza a driftear. Su quirk era el deslizamiento. Se activaba conectando 3 o más puntos de su cuerpo con la superficie, pero su velocidad era igual que el de una bicicleta. Pero no tienes que comprar una bicicleta, así que te puedes ahorrar el dinero. Ni buscar dónde dejarlo. Aparte no te pueden atropellar. Tú eres el que atropella. Pero en un mundo donde la gente vuela, es una pinche antorcha humana o son la cosa más rota de su mundo, pues quedas pendejo con un Kirk donde parece ser una cucaracha. A la gente le daba asco verlo usar su Kirk, ya que parecía una cucaracha. Al volver de la universidad ve a una chica cantando y bailando sobre el alumbrado público. Al verla no puede evitar sentir envidia por su don, pero ahí se da cuenta de que iba a llegar tarde a su trabajo, así que se pone a driftear. Los humanos admiraban a los que tenían por encima y menospreciaban a los que tenían debajo. Se termina cayendo debido a un charco y termina llegando tarde. En eso llegan los tipos de antes y estaban enojados por lo que les hizo Koichi, y pues lo terminan reconociendo y le dan tremenda paliza. Koichi estaba frustrado al no ser más fuerte, pero todo mejoraría. Cuando se pone su traje podía usar su don a su antojo. Lograba despejarse. La ley le daba igual, podía hacer lo que quería. O sea, es como Spider-Man y Kikaz, ya que es como el amigable vecino Spider-Man, pero sería tu amigo cucarachón Kikaz. Encuentra un objetivo y pues lo ayuda devolviendo su cartera, también mostrándole a la madre de mi rodilla dónde estaba la parada del autobús. Y ¡ay, esa pose, Koichi! Ayudaba a la gente con cosas muy simples, pero que ayudan a mejorar la sociedad. Lo llamaban Amable Man, y me hace feliz que reconozcan la labor que hacía. Koichi era feliz con eso. Mientras está en un callejón le ofrecen agua y lo acepta sin más. Recuerden, no acepten cosas de desconocidos, eso significa peligro. Koichi se da cuenta de lo que pasaba y ve que era Popstep. Esta conocía su labor y según lo llamaban Cucarachaman. Pop le dice que tenía un disfraz de All Might y que era feo. Pero no, ese no era un disfraz, era un pijama. Koichi dice que su traje no era feo y quería ser como All Might y quería ayudar a los demás en lo posible. Decide irse y le dice que tenga cuidado al jugar a ser una idol ya que la policía la podía arrestar. Pop dice que no estaba jugando y lo iba a golpear, pero termina golpeando al tipo que golpeó a Koichi. La toman como rehén y pues al reconocerla dicen que le harán cosas malas. Koichi les dice que paren, pero le dicen tú no te metas. Koichi se iba a ir, pero al verla con lágrimas en los ojos dice que era amable man y no ignoraba a quien necesitaba de su ayuda. No se le daba bien pelear, pero podía ser que pierda el equilibrio y se caiga. Pero no lo mueve ni un centímetro y no le hace nada. Lo toman como si fuera un gato y al ver cómo se movía lo reconocen. Le preguntan por qué jugaba a ser un héroe. Dice que lo reventará a él y esa tienda donde trabajaba. También desnudarían a Pop. Ahí vemos que había alguien en el techo. Pop dice que paren o si no llamaría a la policía. Ante esto le dicen que mejor debería llamar a un héroe, o mejor a All Might. Estaban en problemas y Wolverine, o mejor dicho, Aguja Dinámica, iba a apuñalar a Koichi. Ahí el tipo del techo salta y se estampa contra la basura. Esto llama su atención y dice que es cierto que All Might no aparecería, pero apareció él. Dice que la basura podía amortiguar las caídas y preparando su cuello pudiese evitar daños cerebrales o vertebrales. Aguja pregunta quién era el viejo, y le dice viejo tu abuela. Dice que es un limpiador de escoria, y se hace llamar Knuckle Duster. Golpea al lagarto y le saca la lengua y dice que no brilla. Golpea al grandulón y también le revisa la lengua. Ninguno tenía lo que buscaba. Duster le dice a Koichi que tiene potencial. Necesitaba gente que le ayude con su trabajo. Lo convertiría en un héroe. Koichi le dice no gracias, paso. Duster le dice que él admiraba a All Might y ayudaba a los demás como pasatiempo. No le creía cuando le decía que no le interesaba ser un héroe. Koichi dice que con el Kirk inservible que tenía nunca le darían una licencia.
Duster dice que no importaban las licencias o los quirks, eso era irrelevante para la auténtica justicia. Lo que importaba era si podía actuar cuando más importaba. Eso era lo único que se necesitaba para tener el alma de un héroe. Y es muy cierto, porque tenemos al héroe de la bicicleta, que tiene el alma de un gran héroe. Dado lo que había dicho, era un héroe sin licencia. Aguja se levanta y toma de rehén a Pop. Duster dice que esa rehén no detendría sus puños. Aguja dice que no era su rehén, sino que le destrozaría la cara. Koichi recuerda el discurso de que lo más importante era actuar cuando se necesitaba. Duster felicita a Koichi y noquea a Aguja. Lo revisa y no tenía nada tampoco. Duster con una sonrisa de loco le dice que le enseñará el valor de trabajar como un héroe. Lo maravilloso que se sentía golpear malhechores. Koichi le dice que rechazaba la oferta. A pesar de que debía agradecerle por salvarlo, no podía hacerlo ya que se veía como un loco. Lo había seguido hasta su casa y quería que fuera su discípulo. El grupo de Aguja Dinámica y sus amigos se terminan encontrando con un tipo que brilla y les ofrece medicina de la buena. Si te ofrecen drogas te van a decir que se siente bien padre que te vas. Duster dice que había una nueva droga circulando por la ciudad. Era llamada Trigger. Al usarlo potenciaba tu don, pero te volvía irracional. En otras palabras, te convertías en un villano. Duster dice que si la droga se sigue esparciendo, habría muchos villanos. Aparecerían por doquier y los héroes no sabrían qué hacer, así que tenía planeado adelantarse. Él y Koichi tendrían que detener a cualquier sospechoso y revisarle la lengua. Koichi pregunta qué tenía que ver la lengua. Duster dice que se volvía negra cuando consumían Trigger. Bajo la lógica de Duster, golpearían a cualquiera que tuviera la lengua negra y le sacarían toda la información. Luego irían con los traficantes y los golpearían para sacarles la información, y así acabarían con el tráfico de Trigger. Tenía planeado arreglar todo con violencia. Así es como empiezan a corretear a cualquier persona que le pareciera sospechosa, mientras que Koichi intentaba detenerlo. Se terminan encontrando a Popstep. Le cuentan que estaban buscando adictos y traficantes. Le agradece por lo del día anterior, pero también se enoja porque la abandonaron. Koichi dice que está junto a Duster para evitar que ande golpeando a todos. Pop dice que pueden usar el internet para encontrar al villano que buscan, pero ahí Duster quería golpear a un oficinista. Termina soltando su maletín y vemos que tenía unos juguetes. Con más razón lo quería golpear, aunque sí, es raro que tenga juguetes en un maletín. El oficinista dice que tenía juguetes porque trabajaba en una juguetería. Le vale 3 hectáreas de juguetes y lo iba a golpear, pero ahí una venda lo detiene. Era Eraserhead. Duster lo reconoce y Aizawa dice que ese día era su día libre, así que no era un héroe sino un civil con buenas intenciones. Duster le dice, qué casualidad, yo también. Ahí Koichi se da cuenta de que creía que eran villanos. Empiezan a desconocer a Duster, pero no les toma importancia y que se agarran a madrazos. Al verlo pelear, Aizawa asume que tiene un don de resistencia, siempre se lanzaban de frente. Así que lo único que debe hacer es anular su don, pero le dicen, anúlame esta. Si no pudo anular su don, entonces este no tenía un don. Mientras se pelean, el oficinista se levanta y se va corriendo con sus juguetes. Pop dice, esa espalda yo la conozco, y al revisar las fotos donde hubo incidentes de villanos espontáneos aparecía ese tipo. Tenía algo que ver con la droga. Koichi le empieza a seguir, pero ya aparecen los 3 tipos de la noche anterior. Duster le pregunta a Aizawa si era todo lo que tenía, y este se disculpa y dice que se equivocó. Si no estaba usando su don de mala manera, no tenía motivos para detenerlo. Duster tiene los huevos de decir, suele pasar. No podía acusarlo de nada, ya que no tenía un don y simplemente era alguien mamado. A pesar de eso, no podía evitar desconfiar. Iba a llamar a la policía, pero ahí escucha los gritos de una mujer diciendo, ¡villanos, villanos! Koichi hacía todo lo posible para que no lo atraparan, pero lo habían rodeado. Pero nada que un buen ladrillo no pueda arreglar. Duster pregunta por Pop y Koichi casi le dice maestro. Le dice que está persiguiendo a la oficinista e iría a ayudarla. El villano se iba a levantar, pero ahí Aizawa lo catafixia. Pop lo estaba siguiendo, pero el villano volador le hace el favor de empujarlo contra el oficinista. Este dice, ¡oh, mi lente de contacto! Toma su juguete de All Might y al ver esto no pude evitar recordar que me encontré un shampoo y loción de Spider-Man y me pregunté a qué olería, ¿a desarrollo de personaje? ¿A sufrimiento? Estoy pensando en comprarlo. ¿Qué dicen? ¿Me lo compro y les cuento a qué huele en el próximo video? La cosa es que se inyecta a All Might y se hace gigante. Empieza a jugar con Pop y con el villano como si fueran juguetes. En eso Duster, con la percepción totalmente alterada, cree que es Spider-Man. Mientras veía esto en directo, alguien me dijo que tenía la loción de Cars.
A lo que pregunté a qué huele, a éxito, y que me responde a coito. Se preguntarán qué tiene que ver con el resumen, ya lo entenderán. Pop estaba cayendo como en la escena de Spider-Man de Andrew Garfield. ¿Tendría desarrollo de personaje? Koichi recuerda la pregunta de por qué le seguía el juego a Duster, y Koichi responde de por qué quería ser un héroe. No podía ser un profesional, pero con serlo un segundo le bastaría. Logra salvar a Pop y desde ahora lo llamaré Koito, en vez de Koichi. Lo que hizo con su don fue increíble, a pesar de que esta no tenía tanta utilidad. Mientras cae, el villano lo toma para jugar con él, pero ahí Koito logra activar su don y logra amortiguar la caída. Lo iban a aplastar como un insecto, pero ahí aparece Aizawa. Logra inmovilizar al villano y llega la policía. Aizawa le agradece a Duster por la ayuda, a lo que Duster le dice que solo era un civil con buenas intenciones. Aizawa le dice que era muy peligroso lo que estaba haciendo, a lo que Duster le dice que ellos hacen lo que los héroes profesionales no pueden hacer. Aizawa pregunta qué es eso que no pueden hacer ellos. Duster le dice que había gente como ese villano gigante o maleantes a los que pueden castigar antes de que hagan algo malo. Aizawa dice que hacer eso era un crimen. Duster le dice que usando esa lógica tampoco les pueden hacer nada a ellos. Aizawa se da cuenta de que sabía las zonas grises de la ley. Pop le pregunta a Koito si está bien. Este dice que está un poco cansado, pero que fue demasiado creer que podía ser un héroe. Pop le dice basta de condescendencia, le iba a dar las gracias, pero se arrepintió. Duster le dice que cayó por intentar volar, debía caer con estilo. Fue bueno que amortiguara la caída, pero había mucho por mejorar. Así es como habían mejorado el traje de Koito. Este tiene un llamado de una pelea entre Yotaro y Cíclope. Tenía guantes de motos y protectores, ahora podía acelerar como una moto, pero se termina estampando. Le preguntan quién era y se había cambiado el nombre a The Crawler. Le dicen tú eres Amableman, el que recoge la basura. Koito les dice que ahora era The Crawler y debían dejar de pelear. Les dicen que no les podía decir qué hacer y se enojan. Los sigan y lo empiezan a golpear. Su maestro salta a ayudarlo e iba a golpearlos. Koito lo detiene y ahí llega Pop y les dice que no eran ni malos ni buenos. Estos la reconocen y le piden su autógrafo. Allí apareció un villano y pues estaba causando problemas. Causa que un bebé salga volando y Koito salta a ayudar al bebé. Duster intenta golpearlo pero era duro como una roca. Yotaro y Cíclope dicen que era un villano muy fuerte. Pop les explica que era porque tomó Trigger, una droga que potencia tu don. Koito logra distraerlo y Duster aprovecha para acercarse. Él sabía cómo eran los villanos espontáneos. No controlaban su don y se dio cuenta de que al endurecer su cuerpo se volvía lento y aprovechan esto para que se caiga. Para mantener su cuerpo duro debía estar concentrado, pero ya se desconcentró así que lo muele a golpes. Le sacan una foto y les muestran a los estudiantes los efectos de la droga y los que lo usaban tenían la lengua negra. Pop les pide que le avisen si ven a alguien con la lengua negra y se van. Estos dicen las drogas son peligrosas. Cuando llega la policía dicen que esa no era una persona en los registros de los villanos. Un detective dice que era porque era un villano espontáneo. También dice que el héroe que lo detuvo sería suspendido por abuso de poder al dejarlo tan mal. Le dicen que había testimonios de que 2 héroes combatieron, pero no había registros de que ningún héroe haya sido desplegado a ese lugar. Era igual que con el villano gigante del otro día. El detective asume que eran héroes ilegales sin licencia. Vigilantes. ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Por el otro lado, Koito veía la aceptación que tenían, y pues estaba más o menos, no sabían sus nombres, pero no los odiaban. En una clase de Koichi mencionan que la mayoría de héroes empezaron siendo vigilantes, pero ahora era ilegal ser un vigilante. Koichi admiraba a los héroes y se presentaba como uno, pero no le pagaban. Se la pasaba en la universidad, el trabajo y su casa. Llega a su casa y había un tipo dentro, aparte se estaba comiendo su comida y bebiendo su cerveza. Ese era Duster y termina llegando Pop, pero no la reconoce al principio. Se estaban apropiando de su casa. Debía ir a su trabajo y lo mandan a chambear. Koichi tenía otra idea de la vida universitaria, pero no estaba viviendo esa vida. Pop estaba dando un concierto y era bastante popular. Un niño quería tomarle la mano pero no le permiten colarse. Cíclope dice que debe aguantar y apoyarla desde donde estaban. No debían ser egoístas, pero este lanza un rayo para llamar la atención de Pop. Yotaro le reclama por haberse lucido. En eso el niño dice que también quería tomarle la mano a Pop y se inyecta algo. Se empieza a transformar y al parecer era Trigger. Empieza a perseguir a Pop y Koichi y Duster empiezan a seguirlo. Koichi logra atrapar a la anguila y Duster estaba listo para golpearlo, pero se termina resbalando. Lo mismo con Koichi. Una vez caen ven un restaurante de udon. Ahí se les ocurre una solución.
Deciden hacer que Pop sea una especie de carnada. Koichi le dice que él solo quería tomarle la mano y tal vez si lo hace se calme. Toma su mano y Pop estaba aguantando. Creía que se calmaría, pero ahí le dice que ahora quería un abrazo y hasta un besito. Ahí aparecen Koichi y Duster y le echan harina. Ahora sí podían golpearlo. Todos los que tomaban esa droga quedaban desnudos, ya que la mayoría rompían sus ropas. Pop estaba llena de harina y debía ir a ducharse. Así es como empiezan a adueñarse de la casa de Koichi. Por el otro lado andaban investigando los casos de los villanos espontáneos. Sabían que usaban Trigger para mejorar sus dones. Los casos que se habían dado eran alrededor de la estación y el barrio viejo de Naruhata. Si el área era reducido podrían encontrarlo fácil, pero todos decían que un desconocido les dio la droga. Existía la posibilidad de que sea una muestra del producto o un prototipo. El investigador dice que no cree que sea un simple vendedor de drogas, sino alguien que quiere causar caos. Pop le comenta a Koichi que Cíclope y Yotaro se comunicaron con ella. Le dijeron que se hicieron amigos del pegajoso. Estaba libre y les podría contar quién le dio la droga. Koichi iba a llamar a Duster, pero Pop le dice que no era una buena idea, ya que podría asustarlos. Así que hablarían con ellos primero. Mientras van al lugar, Pop era lenta al caminar. Esto porque tenía unos zapatos especiales para saltar. Koichi al escuchar eso dice que tome su brazo, para que así no se caiga. Pop dice que podría ser malo que alguien los vea así. Koichi le dice que no es tan popular, pero ahí una chica la reconoce y le pide una foto. Le pregunta si era su novio, a lo que Koichi le suelta un claro que no. Esto molesta a Pop y le dice que era su manager y sirviente. Se despiden y se encuentran con Cíclope. Este les dice que el pegajoso y Yotaro fueron por merch y llegarían pronto. Dice que entren al lugar, pero ahí Pop no se sentía cómodo entrando con esa ropa. Pero ahí Duster le pregunta qué hacían ahí, siendo así que son obligados a sentarse con él. Por el otro lado, a la chica que le pidió la foto se le acerca una extraña abeja y dice que tiene que irse. Ella era una villana a medio tiempo y se llamaba Queen. Usaba sus abejas con droga para causar un gran caos. Así es como empiezan a aparecer un montón de villanos espontáneos. Se les reporta esto a los héroes y acuden al lugar. Entre estos estaba Arjet, el hermano de Tensei Ida. Así uno tras otro van apareciendo héroes icónicos de Boku no Hero. Incluso llega All Might y logran controlar la situación muy rápido. Duster vio una abeja extraña y se puso a seguirla. Por el otro lado, Yotaro había perdido a Pegajoso y lo buscaba. Ahí se encuentra con Duster y pregunta si vio a alguien sospechoso, alguien que usaba abejas. Aplasta a la abeja y esto causa un daño en Queen. Esta estaba con Pegajoso y se lo lleva con engaños y mostrándole la foto con Pop. Lo que estaban enfrentando parecía ser más grande de lo que pensaban. Había 3 tipos haciendo caminata rápida y aprovechando esto para darle nalgadas a las mujeres. Esto eran los hermanos Vendaval y pues Duster se les pone enfrente y les da un golpe. No tenían la lengua negra y simplemente eran gente rara, así que simplemente llamarían a la policía. Koichi se da cuenta de que Duster estaba raro desde la última vez que aparecieron villanos. Yotaro le había dicho que le preguntó sobre alguien que usaba abejas. Mientras entrenan, Koichi le habla acerca del incidente del otro día. Le pregunta si conocía a la persona que maneja las abejas, pero Duster solo le da un golpe. Koichi dice que dar solamente golpes no serviría mucho, ya que él no es muy bueno peleando. Duster dice que es cierto, ahora será un saco de golpear. Así es como le lanza golpes y lo manda a volar. Pop dice que debe contenerse. Koichi le menciona que su maestro siempre se contiene contra él. Si no lo hiciera, lo mataría, ya que deja casi muertos a los villanos. Queen por la otra parte estaba recibiendo una llamada de atención, esto por haberse excedido. Le había dado una porción de la droga Trigger, pero no era para usarla así. Queen dice que daba igual, al final estaban consiguiendo datos. Le dicen que debía ser eficiente. Para lograr manifestar un don fuera de lo común debían tener una voluntad inquebrantable, así nacían los héroes. Pero para los villanos debían encontrar una pasión explosiva y sin miedo a apretar el gatillo. Queen dice que esa gente suele dar más trabajo. Había encontrado a alguien con quien probar la droga. Se había metido de todo y decide darle Trigger. Así se vuelve gigante y empieza a causar problemas. Empieza a embestir gente y Koichi logra esquivarlo. Koichi serviría de distracción para que así los demás escapen. Pero había una persona que no había logrado escapar y estaba en la mira del villano. Koichi logra salvarlo, pero ahora estaba a rango del villano. Ahí aparece Duster y lo manda a volar. Concentraba su poder en su puño. Era muy peligroso, pero Duster dice que le enfrentará. Estaba esquivando los golpes y le conecta algunos golpes, pero no le hace nada. Concentra su poder y parecía que dormirían a Duster.
pero lo termina esquivando y le da un golpe y logra noquearlo. Duster dice que cuando concentraba su poder se volvió un poco lento, tenía una gran agresividad y un gran tamaño, pero en vez de preocuparlo, lo emocionó. Los villanos grandes y peligrosos eran bienvenidos, le daban pelea y podía dejarlos medio muertos, y nadie se quejaba, ya se encontraba mejor. Queen por su parte estaba decepcionada, le tenía fe, pero volvieron a intervenir. Le dicen que a los vigilantes les beneficiaba, podían recopilar datos de combate sin involucrar a la policía o héroes. En eso llega un oficinista y al parecer era su cita y se van a un lugar más privado. Vemos a un correcaminos y veríamos a Ingenium en acción. Se pone a correr y le dice al villano que se detenga, pero no le hace caso, lo pararía a la fuerza, pero ahí lo esquivan. Le dicen que era lento y que debe correr poniendo la vida en juego. Termina chocando, pero tenía un sistema, llamémoslo antichoques. Al día siguiente Koichi estaba entrenando con su don y se termina encontrando con Ingenium. Este lo toma como una carrera y termina asustando a Koichi y casi termina chocando. Le pregunta a Koichi si era un estudiante y este le dice que sí. Ahí Ingenium se presenta como Tensei, el héroe Ingenium. Koichi era un gran fan de él. Tensei le pregunta sobre su don. Koichi le muestra cómo funcionaba su don. Ahí Tensei dice que era un don interesante. A él se le dificultaba girar, mientras que su hermano no podía girar en curvas. Koichi dice que cuando acelera también perdía el control. Bueno, no tenía frenos. Usaba los pies para frenar, pero si tenía mucho impulso se resbalaba. Tensei analiza eso y le pregunta si podía pensar en ir hacia atrás cuando quería frenar. Koichi decide probarlo y le funciona. Tensei dice que falta pulirlo, pero tenía un don que se adaptaba a altas velocidades y a entornos maniobrables. Koichi dice que no servía tanto ser rápido. Tensei le dice que sí importaba. Le pregunta qué piensa la gente cuando ve a un villano. Koichi le responde que alguien me ayude. Tensei le dice que casi. Dicen que alguien me ayude rápido. La velocidad era importante para los héroes. Debían llegar lo antes posible al lugar del incidente. Tensei le dice que cuando se gradúe podía unirse a su agencia. Koichi dice que no tenía una licencia de héroe. Tensei le dice que puede conseguirlo ofreciendo apoyo en terreno. Si tenía un don debía usarlo para ayudar a otros. Le da una tarjeta y le dice que lo piense y lo llame. El villano de la noche anterior había vuelto a aparecer. Ingenium era más veloz, no tenía su equipo antichoques. El correcaminos le pregunta si iba a arriesgar su vida. Ingenium dice que él arriesgaba su vida por sus compañeros. Se habían preparado para el villano. ¿Qué es lo que haría? Parecía que le iban a atrapar, pero sale volando. Así es como desaparecía de las carreteras. Empiezan una persecución con los héroes de su agencia, pero el corremurciélago dice que eran héroes de tercera y no eran rivales para él. Vuelve a tierra y era momento de que Ingenium lo atrape, pero ese lugar estaba lleno de callejones y aparte no había mucha luz. Era perfecto para ese villano. Corremurciélago dice que nadie puede atraparlo. Duster lo termina durmiendo y Tensei lo termina encontrando amarrado. Se preguntaba quién lo atrapó y ahí aparecen los vigilantes. Koichi dice que con poca luz y tantos callejones era difícil atrapar villanos. Duster complementa diciendo que cuando te acostumbras puedes adelantarte a sus rutas de escape. Tensei reconoce a Koichi y este dice que son hombres que no dudan en ayudar a la justicia y dicen sus nombres y se van. Al día siguiente Tensei se encuentra a Koichi y lo llama Crawler, pero Koichi dice que simplemente es un corredor y no conocía a Crawler. Tensei le agradece por la ayuda y también le pide que le devuelva la tarjeta que le dio. Al parecer ya pertenecía a un lugar. Siente que fue desconsiderado hablarle de otro trabajo ya teniendo uno, pero esto simplemente deprimió a Koichi. Le dicen que se anime y se ponen a correr. Koichi recuerda la primera salida que tuvo con sus compañeros de universidad. Los invitó a su casa y estos estaban emocionados. Esto hasta que llegaron al lugar, ya que era un edificio abandonado. Los invita a pasar y toma la mano de una de las chicas, y pues la termina asustando, siendo así que se ganó la mala reputación de que era alguien peligroso. Decían que parecía alguien bueno, pero al parecer no perdonaba si eras hombre o mujer. Así fue como su debut universitario fue un fracaso, aunque ahora sí había gente en su casa, pero no fue porque los haya invitado. En las noticias se reportaba sobre un tipo que había estado robando y asesinando. Ya lo consideraban un villano y los héroes se pondrían a trabajar. Pero ya era tarde porque otra persona ya se había encargado de él. Pop estaba planificando su presentación y se sorprende de toparse con Koichi, y este le dice que era su casa. Encuentra un flan y se lo empieza a comer. Le pregunta qué estaba haciendo. Koichi dice que estaba arreglando su sudadera. Pop le pregunta por qué no lo cambia por algo más resistente.
Koichi dice que debe llevar esa ropa, y aparte era un producto oficial de All Might. El ponérsela lo llenaba de valor. Ahí ve que se estaba comiendo su flan. Pop le dice que si era importante debía ponerle su nombre. Koichi dice que no importaba. Al parecer nadie podía con ella. Pero Koichi no le toma importancia y dice que la próxima comprará 2. Pop le dice que era muy tacaño. Siempre estaba arreglando su sudadera fea y barata. Este enoja a Koichi y dice que puede dejar pasar varias cosas, pero con eso no. Aparte no eran baratas, eran productos para los más fans. Era una edición especial que sale cada año. Tiene todas menos la de hace 5 años, la de la era de plata de color oficial. Koichi cuenta que hasta la secundaria aspiraba a ser un héroe. Durante los exámenes de preparatoria su primera opción era heroísmo en Tokio, e iba tarde para el examen. En eso escucha que un niño se estaba ahogando. Debía ir a su examen, pero ¿qué significaba ser un héroe? Ayudar siempre cuando se necesite. Así que se lanza a ayudar. ¡Porque yo estoy aquí! Hacía mucho frío y la corriente era rápida, pero ahí se da cuenta de que podía pararse. Lo ayudan a secarse y le pasan su sudadera, pero Koichi dice que se lo den al niño y sale corriendo. Al final llegó tarde el examen y no pudo darlo. Si no hubiera ocurrido eso, tal vez seguiría con el sueño de ser un héroe. A veces piensa en eso, pero su alma de héroe como su sudadera se la dio a ese niño. Tiene la fantasía de que un día se convertirá en un héroe y le agradecerá por haberlo salvado. Pop le pregunta si por hacerse el héroe tiró su futuro por la borda. Le dice que es ridículo y se va. Koichi no entendía por qué se ponía así. Esto era porque ese niño era ella. Ese día iba a tomar un atajo saltando el río con su don, pero como en la noche anterior había llovido, se terminó resbalando y cayó en el río. Pero por suerte Koichi la salvó. No lo había olvidado y lo tenía presente en la memoria. Hace poco se lo volvió a encontrar y la volvió a salvar. No pudo agradecerle. Se arma de valor y dice que no le costaba nada agradecerle y se pone en marcha. Le iba a decir gracias por salvarme una y otra vez. Siento haber arruinado tus exámenes. Sabía que pudo haberse convertido en un héroe, pero para ella siempre será un héroe de verdad. Llega con Koichi y dice que tiene algo que decirle. Al pasar se termina encontrando con Duster y termina arruinando el momento. Se termina comiendo el flan y Koichi pregunta de qué quería hablar y qué tenía en la bolsa. Pop se pone a la defensiva y dice que era de ella y que no lo tocara. Dice que se tiene que ir y Koichi estaba confundido. Pop se preguntaba por qué tenía que pasarle eso. Al recordar lo que dijo de que ponerse la sudadera le daba valor, decide probarlo, pero dice que no funciona. Al día siguiente habían liberado a uno de los villanos espontáneos, y al preguntarle quién le dio la droga dijo que un desconocido. Mientras camina por un callejón se termina encontrando a Queen y le ofrece Trigger. Con eso empieza a causar problemas. Koichi al verlo pregunta si no era un villano que ya habían capturado. Pregunta si no debería estar en la cárcel de villanos. Pop explica que si no reinciden no podían llamarlo villano. Koichi dice que entonces debían pararlo antes de que dañe a las personas. La Roca reconoce a Koichi y lo llama Crawler. Esto lo pone feliz, pero no debía estarlo. Koichi intenta llevarlo a un lugar donde no cause tantos daños. Ese día no estaba Duster, esto porque tenía cosas que hacer, así que Pop debe llamar a la policía. Mientras distrae a la Roca, Pop les dice que no se acerquen y que llamen a la policía. Esta vez la Roca era más rápida y se veía que tenía más fuerza. Esta era vista por Queen, que hacía anotaciones de la droga. Le habían dado TR de 2C. Había un aumento en la agresividad y en su don, pero quería saber la dureza. Koichi estaba teniendo problemas. Al tener el piso destrozado se termina tropezando. Parecía su fin, pero hay un espadachín desconocido lo salva. Empieza a enfrentar a la Roca. Pop le avisa de que la policía ya estaba llegando, lo que provoca que la Roca salga huyendo. Pop le dice a Koichi que deben irse, pero antes le agradece al desconocido por ayudarlo. Este dice que era un entrometido como él y que se llamaba Steelhead. Koichi le contaba lo que pasó a Duster. Pop había recibido un mensaje de Cyclops sobre alguien que era fuerte y que odiaba las injusticias. Quería hablar con ellos. Koichi dice que les vendrá bien cooperar con más personas como ellos. Pero ahí Duster dice que los que pelean según su sentido de justicia eran peligrosos. Un ejemplo era él. Pop dice que igual irán, y pues se terminan encontrando con Aguja Dinámica. Este pregunta si no vino Duster. Koichi y Pop no olvidaban lo que les habían hecho. Al no estar Duster, este simplemente se marcha. Volviendo con el tipo rocoso, estaba siendo perseguido por Steelhead, que no era para nada compasivo. Lo hiere en el ojo y se da cuenta de que se vuelve vulnerable ante el dolor y miedo. Le dice que sufría porque le faltaba convicción.
Usar esa fuerza que tenía sin convicción era un pecado, y aquellos que cometían pecados eran villanos. Él se encargaba de juzgar esos pecados. En sí los condenaba. Revisa quién sería el siguiente y pues era Aguja Dinámica. Todo esto era visto por Queen, lo que hace que se emocione. Los yakuzas andaban molestos porque la policía los estaba catalogando como villanos, a pesar de que estos dicen ser auténticos yakuzas. Su líder les dice que no importaba. La era o sus políticas no cambiaban quiénes eran. Este era Begawa Tenchukai, unos yakuzas muy peligrosos. Aunque sus líderes tenían dones fuertes, eso no era lo peligroso de ellos, sino la violencia con la que actuaban. Meses atrás en su guarida termina apareciendo Steinhal. Intentan acabarlo usando sus dones, pero era más rápido que ellos. Lame unas banditas y hace uso de su don y los deja quietos, siendo así que era más fácil acabar con ellos. Llegan refuerzos pero igual acaba con todos estos. Tenía las muestras de sangre de esos yakuzas, esto gracias a Queen, que los consiguió de sus chequeos médicos. Le pregunta si podía elegir a sus próximos objetivos. Steinhal dice que no se emocione, un día también sería juzgada. Esta tiene las fotos de los villanos espontáneos recientes. Ya volviendo al presente, Aguja Dinámica fue a visitar a su amigo Rapto y se ponen a hablar de cómo se sintió volar. Dice que fue genial, pero debido a eso terminó en el hospital. Su amigo dice que él solo aumentó las llamas que producía. Rapto le decía que parecía Endeavor y se veía genial. Endeavor latinoamericano dice que no arruine su imagen. Aguja Dinámica pregunta si quisiera volar de nuevo. Rapto le dice que no, ya voló y lo estamparon y lo hospitalizaron. Ya había aprendido la lección. Aguja Dinámica se termina encontrando con Queen, y esta le pregunta dónde estaban sus amigos. Le dice que debería ser precavido, ya que había un asesino suelto. Habían matado a unos yakuzas, así que debían unir fuerzas y pelear. Aguja Dinámica le dice que deje de fingir. Dice que enfrentará a ese asesino él solo. Queen dice que al parecer quiere proteger a sus amigos. Steinhal termina apareciendo. Queen saca el trigger y dice que si pierde matarán a sus amigos. Aguja Dinámica dice que no jugará a su juego y rechaza el trigger. Dice que no necesitaba la droga. Esta enoja a Queen y usa sus abejas para inyectarle el trigger. Aguja Dinámica recuerda las veces que fue menospreciado y cómo le llamaron villano. Sentía que se reían de él y se sentían superiores a él, y eso lo molestaba. Se transforma en un puercoespín y ahí Stein dice: al fin muestras tu verdadera forma. Stein, ¿estás ciego o no ves? Le acaban de inyectar una droga y está ahí diciendo que mostró su verdadera forma. Según él acababa con los villanos, pero tiene la principal causante de los villanos espontáneos a su lado. Pero bueno, la hiperconductividad. Koichi termina escuchando el grito del puercoespín, va al lugar y reconoce que era Aguja Dinámica. Stein le pide que se aparte ya que acabaría con ese villano. Koichi le explica que sí ha hecho muchas cosas malas, pero podían empezar hablando. Koichi se da cuenta de que en verdad lo mataría. Decide intervenir y ayudar a Aguja Dinámica. Ante esto, Stein le termina lanzando un cuchillo. Stein dice que merece morir. Koichi, usando su don, decide llevarlo hasta donde había más personas, y así estos llamen a la policía. Stein dice que aunque sus acciones vengan del bien, apoyar el mal lo convertía en alguien malvado. Usa su don y lo inmoviliza. Stein los llama villanos y dice que los juzgará y que nadie los ayudará. Pero Stein se equivocaba y aparece Duster. ¡Ya estoy aquí! Duster lo reconoce y según se hace llamar Steinhardt. Le dice que se metió con un conocido suyo. Stein también lo reconoce, dice que no tiene ningún problema con él, compartían el mismo objetivo. Duster le dice que está equivocado, él era un aliado de la justicia, pero Stein simplemente era un asesino demente. Stein le dice que al parecer no lo comprende, así dándole la razón de que solo es un asesino. Duster le dice que es una lástima, estaba a una distancia donde no podía alcanzarlo con sus ataques y puede quedar indefenso. Si se acerca a él podría pegarse a él y estaría acabado. Dice que sería generoso con él. Lanza un cable y le dice que pueda retirarse, cruzar esa línea y enfrentarlo. Stein asume que ese era el rango de sus ataques. Se da cuenta de que no estaba blofeando. Tenía una gran convicción. Stein dice que al estar a la defensiva no tomaba en cuenta la ventaja que le daba su arma. Se aleja un poco y toma un impulso para tener más velocidad. No se esperaría un salto. Dice que los héroes eran excepcionales. Se alejaban del sentido común y los superaban. Duster da un paso adelante y le da tremendo putazo. Con esto le desinstala el sistema operativo. Dijo que él no debía cruzar, pero no había nada que le impidiese cruzar a Duster. Al tomar la máscara dice que era de los tipos que usan máscaras o disfraces para convertirse en otra persona.
Eran un problema ya que actuaban sin pensar, ignoraban el sentido común y su propia seguridad, pero asimismo eran frágiles si te abalanzabas contra ellos. Stein dice que ahora lo entendía y vuelve a la pelea. Logra sacarle un poco de sangre y se aleja. Dice que ve algo peor que un villano, alguien superficial que actúa sin determinación, un héroe falso. Dice que le hizo ver la luz, usa su don y se marcha. Siendo así que nos demuestra que Stein simplemente es un loquito que si le llevas la contraria eres peor que un villano. Llega Pop a ayudar a Koichi, pero Duster ya había atendido a Koichi, así que le pide que ayude al otro chico. Pop al reconocerlo lo hace de mala gana. Koichi le pregunta si estaba bien. Había gente aterradora en el mundo, pero al menos no estaban muertos. Esto lo decía con una sonrisa, lo que hace que Aguja Dinámica le pregunte cómo sonreía cuando casi lo matan. Pregunta si estaba mal de la cabeza. Pop dice que no estaba mal de la cabeza, solo era un tonto. Stein en su base empieza a decir que le faltaba determinación y que esto y que lo otro, cosas de loquito. Llega Quinn y al escucharla hablar le lanza un cuchillo al ojo. Stein al verse en el espejo empieza a cortarse la cara y dice que ahora no necesita una máscara. Se va caminando al sótano y Quinn se levanta. Dice que no importaba que estuviese loquito, le servía y era divertido. Koichi andaba durmiéndose en clases. Se les avisa que tendrían un examen la próxima semana y pues Koichi no le estaba yendo muy bien. En eso se le termina acercando una fémina y le pregunta qué andaba leyendo, ya que no pasaba esa página. Le muestra el libro y era Introducción a la Sociedad de Héroes. La chica le dice que era un libro de su profesor y que era un libro complicado. Le recomienda que le pida apuntes a su círculo de estudio. Koichi dice que no tiene uno. La chica asume que entonces está solo. Podría ayudarlo a estudiar a pesar de que tenía la reputación del famoso monstruo del edificio en ruinas. Esto a cambio de que le muestre la zona. Ambos saldrían ganando. La lleva hasta el edificio y pues Pop los ve y se pone nerviosa. Logra ocultarse y Koichi le pide un poco de tiempo para limpiar un poco. Se pone a limpiar ya que el lugar no se veía bien y aparte no quería que se entere de que era Crawler. Ya dentro, la chica que se llama Makoto habla acerca de la rivalidad del vigilantismo y el sistema oficial de héroes. En un principio muchos de los héroes empezaron siendo vigilantes, para luego pasar a ser héroes. Makoto pregunta si sabe dónde se estableció el sistema oficial de héroes. Koichi dice que en Estados Unidos. Estaba en lo correcto, según empezó en Rhode Island. Le pregunta cuántos pasaron a ser héroes con el sistema de héroes. Koichi dice que al menos la mitad, ya que seguro muchos no tenían apariencia de héroes. Makoto dice que no, solo 7 pasaron a ser héroes. Makoto explica que se hizo esto para clasificar a la gente con dones arbitrarios en héroes o villanos, especialmente para limitar a estos últimos. Era un sistema para gestionar a las personas con dones, ya que quien vigilaba a los vigilantes. Pero en sí, el vigilantismo dio origen al sistema de héroes. Le marca todo lo que debía estudiar y dice que le bastaría para el examen. Antes le tenía una pregunta. ¿Qué cree que fue lo más importante a la hora de clasificar a los héroes y villanos con ese nuevo sistema? Koichi dice que sus sentidos de justicia o si acataban la ley. Makoto dice que no, pero no le daría la respuesta. Eso era parte de su investigación. Si le ayuda podría decirle la respuesta. Estaba investigando a los vigilantes de Naruhata y él sería su guardaespaldas. Así es como dice que se encontrarán el sábado. Koichi estaba feliz, saldría con una chica, pero Pop termina apareciendo muy enojada. Makoto llega a su casa y podemos ver que todo eso era una fachada. Llega el que parece ser su hermano Naomasa, que es detective. Le pregunta si está haciendo una tesis. Makoto dice que sí y dado que trabaja en crímenes que usan dones, le pide información de héroes o villanos. Su hermano dice que es confidencial. Makoto entonces le pide ayuda para que pueda entrevistar a un héroe famoso. Apoyando su brazo le pregunta si conoce a All Might, pero su hermano le aparta el brazo. Le dice que no se acerque a los héroes y mucho menos a los villanos por mera curiosidad. Por el otro lado, Pop estaba enojada porque tuvo que esconderse y porque metiera a esa mujerzuela a la casa. Se ponen a entrenar y Koichi había mejorado bastante, hasta podía hacer una zancadilla. Pero Pop seguía molesta y Koichi le cuenta lo que pasó a Duster. Duster no estaba de acuerdo con la idea de que la acompañe. Podrían descubrir sus identidades y empezarían a visitar los policías y matones, pero podía silenciar a los que anden husmeando. Koichi dice que la despistará, así que pide que no le haga nada. Había llegado el sábado y pues empezarían con su investigación. Sabía dónde aparecían y tenía la esperanza de encontrárselos. Le había preguntado cómo se clasificó los héroes y villanos. Makoto dice que era por la aceptación que estos recibían, como una persona usaba sus dones para el bien, así creando confianza en la gente. Makoto quería saber la impresión que tenía la gente de los vigilantes y empieza entrevistando a Cíclope y a Yotaro.
Estos dicen que Contratiempo Man era Contratiempo Man, molestando así a Koichi. Pasan a Popstep y dicen que era una idol, pero ahora se encargaba de patrullar la zona. Dicen que era una buena chica y que la apoyan. Por otra parte estaba Puño Viejo y dicen que él sí era peligroso. Van entrevistando a más personas y pues decían que Koichi les daba asquito, pero también decían que era útil. Y por la parte de Pop decían que tenía un buen trasero, teniendo como resultado estos gráficos. Pop resaltaba por su trasero, Contratiempo Man por dar asco y ser útil y torpe, y pues Puño Viejo por ser peligroso. En esa aparece un villano futbolista y le roba la laptop a Makoto. Koichi se pone a perseguirlo y pues quería lucirse frente a ella. El resultado no sale bien y los que recuperan la laptop son Yotaro y Cíclope. Koichi le devuelve la laptop y dice que recibieron la ayuda del vigilante, pero Yotaro y Cíclope dicen que no ayudó en nada. Makoto le agradece por todo y le da la mano. Una vez Koichi aprieta su mano, está suelta: tú eres Contratiempo Man, ¿verdad? Su don era el polígrafo, se activaba mediante el contacto físico y puede saber si una declaración es falsa o verdadera. Koichi dice que no lo es y sale que estaba diciendo la verdad. Makoto se queda confundida ya que estaba segura de que sí lo era, pero la cosa es que preguntó mal, ya que no es Contratiempo Man, que suena Crowman, mientras que Koichi es The Crawler. Por el otro lado, Pop se burlaba de Koichi por las opiniones que tenían de él, a lo que Koichi se la devuelve diciendo trasero canta mal y trasero. Koichi dice que no los entienden y sigue sin aceptar que le digan Contratiempo Man. Koichi andaba haciendo su labor social persiguiendo a un ladrón. Podemos ver que Koichi ya tenía más velocidad y podía seguir a una moto. Pop le dice que debería dejárselo a la policía. Koichi dice que lo seguirá hasta que la policía llegue, pero le terminan dando una patada. Por suerte llega Superman, que no es Superman porque no tiene los derechos de Superman. Este era Capitán Celebrity y le dice que es muy valiente. Este era un héroe de Estados Unidos. Le firma su sudadera de All Might y obviamente esto molesta a Koichi. Le dice que era una sudadera de All Might. A Celebrity no le importa eso y dice que su sudadera ya vale más por tener su firma. Aparte menosprecia a All Might y dice que simplemente es fuerza bruta. Se marcha y le dice que no juega a ser un héroe. En la televisión pasaban un video acerca de Capitán Celebrity y sus logros en su país. Comenzaría a trabajar en Tokio, tenía el don de volar, pero no entiendo cómo es que levantó ese crucero. Dostar dice que como tiene medallas también tiene defectos. Por algo le decían Capitán Catástrofe Celebrity. Tenía varias denuncias y escándalos. Vino a Tokio porque no había nada más que pudiera hacer en su país. Koichi dice que ya le daba mala espina. Pop se sorprende de que soltara ese comentario, pero bueno, había arruinado su sudadera. En la ciudad aparece Godzilla, pero que no es Godzilla. ¡Corran como si fuera Godzilla! ¿Que no es? Queen dice que ese don no era muy útil para su trabajo, llamaba mucho la atención, pero igual sacaría una muestra después. Koichi llega al lugar y estaba listo para ayudar. Una niña dice que aún faltaba Masahiko. Llega Celebrity y los saluda. Koichi le avisa que había un niño que se quedó atrás. Celebrity le termina diciendo que la prensa aún no estaba en el lugar y no había un pedido de ayuda de la policía, así que mientras ninguna de esas dos cosas estén listas, no trabajará. Koichi dice que entonces él hará la tarea de buscar al niño. Celebrity tenía un gran equipo y le dicen que la comisaría ya había pedido ayuda. Trabajaría con héroes locales y ahí se pone a chambear. Koichi por su parte buscaba al niño y se termina enterando de que era un perro. Celebrity empieza a enfrentar a Godzilla. Cuando lo derrota, la cola casi termina aplastando a Koichi. Es salvado otra vez por Celebrity y le vuelve a firmar la sudadera. Celebrity empieza a posar para la prensa. Pop menciona que mientras Celebrity peleaba con Godzilla, su equipo salvó a 100 personas. En eso llega la niña del perro y le agradece por salvar a su perro y lo llama Contratiempo Man. Celebrity le dice que hizo un buen trabajo, pero para la próxima vez no quiere verlo con esa sudadera cerca de él, ya que las cámaras estarían sobre él y esa sudadera le daría una mala imagen. Celebrity se va y Koichi dice que no le cae bien. El paso de Godzilla había dejado muchos destrozos, entre estos un edificio que estaba a punto de caerse. Koichi intenta rescatar a los que estuvieran dentro. Termina encontrando a 2 personas. Él solo no podría ayudar a las 2 personas. En eso llega Celebrity y dice que tendrán que trabajar juntos. Koichi termina sacando al gordito y Celebrity ayuda a la chica. Esto según porque no puede cargar a hombres. Estaba en la mira de la prensa y este dice que era hora de derribar ese edificio peligroso. Así hace un show de este y tenía animadoras, de las cuales Makoto termina siendo una de estas. Koichi al verla dice que no le gusta que apoye a Celebrity. Pop se siente celosa y dice que es solo una tipa indecente. Va por ahí saltando con una minifalda.
Koichi la mira y señala su minifalda, y Pop dice que solo es para lucirla. Koichi se la devuelve y dice que tal vez es lo mismo con Makoto. En eso Makoto se da cuenta de ellos y quería entrevistarlos, así que era momento de correr. Celebrity se termina metiendo y dice que deberían salir para mejorar la relación con su líder de porristas. Este enoja a Koichi y lo llama viejo cochino. Dooster aparece y dice que las viejas costumbres no desaparecen. Los escándalos que tenía era por meterse con mujer que se le cruzase a pesar de estar casado. Estaba lejos de su esposa, así que podía estar fuera de control. Así al día siguiente Koichi anda vigilando a Makoto. Obvio a Pop esto no le gustaba. Llega Celebrity y pregunta qué andaban haciendo. Koichi va y saluda a Makoto, y esta lo presenta como un chico de su universidad. Celebrity pregunta si también era universitario. Por suerte no revela que era Crawler, ya que estaba más ocupado luciéndose con Makoto y se la lleva volando. Así es como empieza su cita. Makoto le menciona que había un robo, pero Celebrity dice que daba igual, ya que estaba pasando tiempo con ella. Makoto tiene una llamada y Celebrity le aconseja colgar. Contesta y empieza a hablar en inglés. Nombra a una tal Pamela y Celebrity se asusta y pregunta si era su esposa. Makoto dice que sí, y que se hicieron amigas. Le estaba dando consejos. Si su esposo seguía con sus malos hábitos, usaría el material para denunciarlo. Celebrity dice que tiene que atender un incidente. El banco estaba siendo robado por un delfín. Celebrity llega a salvar a las personas y las chicas corren a abrazarlo. Pero no puede estar cerca de mujeres. Se marcha inmediatamente, pero al ver a Koichi se lo termina llevando. Le manda unas fotos a su esposa y le dice que simplemente estaba con unos fans. Koichi dice que se notaba antinatural. No se lo ve haciendo amistad con otros hombres. Ahí se le ocurre algo a Makoto. Cambia totalmente el concepto de Celebrity, y estaba lleno de hombres, y las mujeres ya no llevaban ropa tan reveladora. Varios días después Koichi recibe una llamada de su padre. Le avisa que su madre lo visitaría. Se pone a limpiar ya que era muy estricta. Se ponía que estuviera en Tokio. Decía que era muy bonachón y se aprovecharían de él, y terminaría metido en un crimen. Pop dice que no se equivocaba. Si metía la pata en algo, lo obligarían a dejar la universidad y volver al pueblo. Le contaba cómo le iba por teléfono, que tenía buenas notas y que lo valoraban en el trabajo. Pop dice que no era mentira. Koichi dice que también dijo que tenía una novia estupenda. A lo que Koichi dice que su madre no tolera las mentiras y mira a Pop. Esta se pone nerviosa y se va corriendo. Se va justo antes de que llegue la madre de Koichi. La recibe bien y le da un té, pero esta va al punto y pregunta por su novia. Makoto llega y le dice a la madre de Koichi que está saliendo con él. Koichi se disculpa por pedirle que fingiera que son novios. Makoto le dice que estudian en la misma universidad. La madre de Koichi le da un zape con su don que era matamoscas. En sí puede dar golpes a Bluetooth. Le dice que es obvio que no es su novia e intentaba aparentar otra vez. Le dice que no tenía buenas calificaciones y no tenía novia, así que se lo llevará al pueblo. Ahí Makoto interviene y le dice que lo está ayudando a estudiar. Además era posible que terminaran saliendo en el futuro. La madre de Koichi le dice que no le dé esperanzas. No le gustaba a las personas que hacen promesas vacías, pero le gustaba que hablara sin rodeos. Le pregunta si no quiere casarse con su hijo, y Makoto dice que lo pensará. En eso termina llegando Pop. Al ver la situación dice que se irá. Koichi la para y le dice que se quede para que al menos su madre piense que es popular. La iba a presentar con el nombre de Pop, pero esta termina diciendo su nombre real, Kazuho Hanayama. Pop le pide que la presente bien. Koichi dice que es una chica del vecindario que suele ir a su casa de vez en cuando. Su madre pregunta por qué una chica del vecindario lo visitaría. Makoto pregunta qué relación tenían. Para empeorar las cosas termina llegando Dooster, pero esta vez se veía decente. Al verlo tanto Makoto como la madre de Koichi dicen que era muy masculino. Al parecer se apareció después del trabajo. Este termina arreglando todo e incluso le da una tarjeta a la madre de Koichi. Dice que hacen trabajo voluntario, hacen patrullajes y recogen basura. La madre de Koichi dice que su hijo siempre ha sido de recoger la basura de la calle. Dooster dice que es de gran ayuda y le agradece por su ayuda. Le dice que usan su casa para reunirse. También que le enseñaba defensa personal de vez en cuando. Ahí Makoto aprovecha y dice que es muy musculoso. Pregunta si estaba en el ejército, policía o era un héroe. La madre de Koichi termina arruinando los planes de Makoto y dice que no era bueno ser un héroe, era mejor ser normal. A los héroes los llevaban de aquí para allá y descuidaban sus propias vidas. Dice que Koichi siempre quiso ser un héroe, imitaba a All Might y acababa herido en peleas. Se ponía en peligro para ayudar a otros, incluso iba a dar un examen de héroe en Tokio, pero no lo terminó haciendo porque se cayó al río. Dice que siempre ha sido un inútil que corre hacia el peligro.
Pop al escuchar esto dice que no es cierto. La madre de Koichi pregunta si intentaba decir algo. Pop dice que nada, pero la madre de Koichi le dice que debe decir las cosas claras, siendo así que asusta a Pop. Makoto le dice que la siga. Koichi pregunta qué hará una vez la alcance. Makoto dice que puede hacerle un cumplido, ya que se nota que se arregló. Pop estaba en las escaleras y casi se termina cayendo, pero por suerte llega Koichi. Le dice que era muy torpe al caminar. Recuerda lo que le dijeron sobre darle un cumplido. Le dice que esta vez se arregló diferente. Pop estaba sonrojada esperando el cumplido, pero Koichi le termina diciendo que se vistió como una señora. Koichi dice que se equivocó de palabra, era como una dama. Después de esto se ponen a pasear. Koichi encuentra una sudadera regional y la iba a comprar, pero su madre le dice que siempre gasta en esas cosas. Al final lo termina comprando a escondidas. Ya en el bus que los llevaría hasta la estación de Tokio, la madre de Koichi le dice a Makoto que era muy amable acompañándola en el tour. Quedaban muy pocas chicas como ella. Le dice que no hace falta que se case con Koichi. Preferiría cambiarlo por él y que sea su hija. Koichi pregunta qué pasaría con él. Makoto le dice que pasaría a ser un huérfano. Había un gato encima del bus y este tenía una abeja de Queen. Le inyecta el trigger y hace que se termine mimetizando con el bus, siendo que ahora era un gato bus. Toma el control y causa problemas. Duster ve esto, pero dice que un gato no le dará información del trigger y se lo dejará a los héroes. Pero ahí ve a Koichi. Llama a Pop y se ponen en marcha para parar al gato bus. Ingenium se pone en marcha y sube al bus. Pregunta si nadie estaba herido. Su equipo llegaría en 5 minutos, pero había un problema. Si el gato bus llegaba al centro de la ciudad sería un caos. Usando un juguete para gatos llaman su atención y lo llevan a la autopista donde no había ningún auto. Esto porque estaba en reparaciones por la aparición de Godzilla. Llega el equipo de Ingenium y empiezan con el rescate. Queen se andaba aburriendo y decide inyectar más trigger, siendo así que el gato bus se vuelve loco. El conductor y el asistente salen volando e Ingenium debía salvarlos. Ingenium sigue al gato bus ya que Makoto seguía en esta. Koichi ve la sudadera y piensa en ayudar. Ingenium dice que ya no le quedaba combustible. Ahí uno de su equipo pregunta si había alguien con el don de movilidad que pudiera ayudarlos. Koichi se ofrece pero su madre le dice que no se meta. Koichi harto le dice que no era momento para sus regaños. Toma el jugo y se pone en marcha. Ingenium dice que debe alcanzar el bus, si no este terminaría cayendo. Koichi llega con su combustible que era jugo de naranja. Estos trabajarían juntos. Ingenium le pide que se mantenga atrás para que no salga herido. Aumenta la velocidad pero la cola era un problema. Le pide a Koichi que lo distraiga pero el gato bus piensa que era un juguete y empieza a saltar. Ingenium le termina dando una patada, lo que hace que acelere aún más. El gato bus estaba a punto de caer. Ingenium pensaba usar un burst pero no era seguro que salga bien. Koichi dice que se encargará y acelera. Usando todas sus fuerzas entra al bus y Makoto dice que era Contratiempo Man, pero estaba con la cara destapada y ve que era Koichi. En ese momento el bus termina cayendo. Ingenium acelera con todo y Koichi toma a Makoto. Usa el bus para tomar impulso e Ingenium los terminaría atrapando. ¡Siente impulso! Eso no acabaría ahí. Koichi dice que lo que le falta lo cubrirá con agallas. ¡Puedo hacerlo! La madre de Koichi comenta que el don de Koichi era el de volar, pero al tener miedo de que se vaya volando le dio un zape y terminó olvidando que tenía ese don. Duster le dice que no puede evitar que los hijos salgan volando, pero sí pueden enseñarles a caer bien. Usando lo que le había enseñado Duster, cae bien. Así la madre de Koichi antes de irse le pide a Duster y a Pop que cuiden de Koichi. También le pide a Makoto que considere casarse con él, a lo que ésta dice que lo pensará. Al día siguiente se ponen a entrenar para ver si podía volar otra vez. Le dice que voló pero Pop dice que tal vez solo se lo imaginó. Koichi le dice que sí lo hizo e incluso se lo jura por Dieguito Maradona. Duster andaba hablando con alguien y le comentaba que habían pasado muchas cosas en estos años. Ahora tenía más tiempo para su familia. Había reflexionado sobre su posición, tenía aficiones y hasta amigos, vivía mejor que antes. En eso una enfermera le dice que el médico quería hablar con él. Le dicen que la situación de su esposa era delicada y era poco probable que se recupere. Ahí es cuando recuerda cuando llegando a casa se termina encontrando con una escena traumante y a Queen. Aguja Dinámica andaba buscando a Queen, pero solo tiene una foto de cuando estaba en la secundaria. Les dice que ahora llevaba un parche en el ojo. Una de las compañeras de Queen dice que le avisará que un tipo raro la andaba buscando. En eso llegan 2 maestros a echarlo. La otra compañera termina llamando a Aguja Dinámica, y ya en un callejón le pregunta por qué andaba buscando a Queen. Aguja Dinámica dice que solo era un recadero. Ante esta respuesta empieza a subirse la falda y termina saliendo abejas.
Usando un matavispas logra zafarse y justo ahí llegan sus amigos. Volviendo con Dooster le cuenta a su esposa que una vez un médico le llamó la atención. Ahí este empieza a hablar y dice: Tamao, vuelve a casa antes de que se haga tarde. Tu padre está preocupado. Dooster le dice que él se encargará de Tamao. Aguja Dinámica estaba en el hospital y andaba esperando a Dooster. Le comenta lo que había pasado. Estaba usando el nombre de Hachizuka. Dooster dice que seguro es un nombre falso. Aguja Dinámica le pregunta si los demás saben en lo que anda metido. Dooster dice que ellos no tienen que involucrarse en eso. Bastaba con que llamen la atención para conseguir pistas. Los amigos de Aguja Dinámica le recomiendan no involucrarse con el caso de las drogas, ni con Puño Viejo. Ahí termina apareciendo Koichi, que los saluda. También aparece Pop y le dicen que se le puede ver todo. Koichi dice que pasaron muchas cosas desde la última vez, pero Aguja Dinámica se va. Por otra parte vemos como Queen era como un parásito y vivía junto a personas muertas y usaba sus tarjetas y su casa, pero esta dice que se cansó de vivir ahí. Por el otro lado, Dooster se preparaba para enfrentar a Queen. Al día siguiente Pop le comenta a Koichi que le invitaron a dar un concierto, pero no sabe si aceptar o no. Le pide su opinión pero no sabía cómo responder, ya que de todas formas saldría mal. Dice que mejor le pregunta a Dooster. Este termina soltando una respuesta acorde al momento. Le dice que no perdía nada por intentarlo y que diera lo mejor de ella. También le dice a Koichi que le ayude con eso. Este termina llamando a Makoto y pues sin más opción termina aceptando la ayuda de Makoto, ya que al menos era confiable. Aparte sabía su labor como vigilante. Revisa la situación. El concierto sería en la azotea del centro comercial Marukane. La zona para eventos tenía una capacidad para 300 personas, pero también había un patio de comidas, así que muchas personas estarían por ahí. Estarían más cantantes y era una especie de concurso de karaoke. Capitán Celebrity andaba venciendo una jaiba voladora y recibe una llamada de Makoto. Esta le propone presentarse en un lugar para ganar más aceptación, ya que había salvado a las personas del kaiju. Este lo acepta y dice que se lo deja en sus manos. Así es como cuadra todo para que se presente en el centro comercial y haya más personas. También le comenta que uno de los superiores del centro comercial quería hacer un grupo y que canten una canción infantil. Esto pone nervioso a Pop ya que no había cantado con otras personas. Cíclope y Yotaro le dicen a Pop que se enteraron que actuaría junto a Capitán Celebrity. Pop apenada dice que solo era una colaboración y no cruzarían palabras. Aparte él llenaría el lugar y ella sería la cantante local. Le dicen que es impresionante e irían a verla con sus amigos. Pop dice que está nerviosa ya que era la primera vez que estaría en un escenario. Koichi dice que no se preocupe y que lo hará bien. Pop le dice que no diga las cosas solo por decir. Queen se termina enterando del evento y dice que podría hacerlo más interesante. En eso aparece su compañera y le pregunta si vio a su amiga, ya que no se había aparecido en la escuela. Queen dice que no sabe nada y se va. Esta estaba siendo vigilada por Dooster. Después del ataque de Godzilla se estaba reparando el centro comercial y reabrirían en 2 semanas. Tendrían un evento para su reapertura. Pop había sido invitada y Koichi estaba haciendo de manager. Pop llega con Makoto y esta les presenta a las Feathers. Estas menosprecian a Pop y la llaman pueblerina. En eso llegan las bailarinas, dicen que no necesitan trajes, ya que al ser atletas no necesitan ropa llamativa. En eso llega el otro grupo que se presentaría, Mad Hatter. El líder andaba enojado, pero se termina enamorando de la líder del grupo de baile, y lo mismo del otro lado. Makoto hace una lista del grupo que se presentaría, tenían 2 semanas para prepararse. Los músicos y bailarinas irían aparte, pero debían hacer algo con Feathers y Popstep. Dice que Pop podía estar en el centro, pero las Feathers dicen que no serán secundarias. Dicen que además Pop no canta bien. Makoto dice que es cierto, pero Pop aprovechaba mejor el escenario, mientras que las Feathers solo se habían presentado en escenarios pequeños. Les da una tarea a ambas. Primero Pop empezaría a practicar la canción, y por el otro lado las Feathers aprenderían a bailar. Así que tenían una semana para mejorar esos aspectos, y después decidirían qué hacer. Pop empieza a practicar y por el otro lado las Feathers empiezan con su entrenamiento. En medio de esto una de las Feathers se termina lesionando. Un kaiju vuelve a aparecer pero Celebrity se pone en acción y lo derrota. También publicita el festival que se llevaría en el centro comercial. Pop se termina enterando de que una de las Feathers estaba lesionada. No podría moverse mucho, pero se recuperaría en una semana. Una de las soluciones era que Pop y una de las Feathers hagan de dueto. La chica que estaba lesionada dice que se esforzó bastante. Ahí Pop se le ocurre una solución, que la chica que estaba lesionada estuviera en el centro. A Makoto le parece bien ya que no tendría que moverse mucho. Ahí Pop y la otra hermana tendrían que cargar la presentación.
Quinn, al ver el panfleto del evento, va a visitar a su amiguito. Dice que en el evento de Capitán Celebrity tal vez se terminen apareciendo héroes sorpresa, pero ¿por qué no también villanos sorpresa? Le dice al chico Anguila que debe ir a apoyar a Popstep. Había llegado el día de la presentación y estaba el héroe del micrófono. Por el otro lado, Pop andaba muy nerviosa. Termina apareciendo una de las héroes sorpresa. Era Midnight. El héroe del micrófono dice que Aizawa también estaría ahí. Según Midnight, todos los involucrados con el incidente de los villanos espontáneos debían estar ahí, pero una gran parte dijeron que no podrían asistir. Le pregunta al héroe del micrófono si Aizawa aparecería. Este dice que según dijo que sí, pero Midnight dice que eso significaba que no se aparecería. Este no quería ir al evento, no quería vender su imagen. Esperaba que apareciera un villano, así tendría una excusa para no aparecerse. En eso una persona grita que había un villano. Aizawa agradece eso. Se empieza a mover y se encuentra con el chico Anguila. Logra atraparlo con sus vendas y era momento de neutralizarlo, pero su don borrar no funciona. Se preguntaba si su cuerpo era así. Se termina soltando por la mucosa de su piel. Intenta golpearlo, pero solo se termina resbalando. No se le iba a dejar tan fácil, y viendo que su cuerpo no cambia, lo deja anclado. El chico Anguila, recordando a Pop, empieza a brillar y empieza a soltar electricidad. Se convierte en una anguila eléctrica y termina dañando un transformador eléctrico, siendo así que causa un apagón en todo Naruhata. Quinn, al ver esto, estaba feliz y quería aprovechar el caos para convertir a la gente del centro comercial en villanos espontáneos. En eso recibe una llamada y le llaman la atención. No podía llevarse sujetos de prueba y hacer lo que quisiese. Sus acciones no compensaban los costos. Quinn dice que no le gustaba que la regañen. Ahí Duster le dice que a ningún adolescente le gusta que lo regañen. Quinn le pregunta qué quería. Duster le dice que quiere llevársela a casa y la llama Tamao. Quinn dice que no entiende nada. Duster la manda a callar y la llama domadora de abejas. Dice que le hablaba a Tamao Oguro, su hija. Quinn le pregunta si por eso trajo un taser, para no herir a su hijita. Quinn le dice que no podría ser más fácil, pero... ¡Para mí! Quinn le pregunta por qué trajo ese taser cuando casi la golpea. Duster le dice que no quisiera usar el taser, ya que podía dejarla inmovilizada, y si le daba en el pecho hasta podía parar su corazón. Quinn suelta las abejas y Duster dice que saltó a las obreras. Seguro tenían somníferos o trigger, pero una de estas termina explotando. Quinn dice que lo matará a explosiones. Duster seguía en pie y dice que no cayó ante su engaño, solo eran fuegos artificiales. Le dice que solo dependía de engaños y no tenía ataques efectivos. Ante esto, Quinn solo termina escapando y Duster se pone a corretearla. Así acaba esta parte 11 de Vigilantes. Tendremos 13 capítulos, así que nos quedan 2 capítulos más, así que nos vemos en la parte 12.